Hola, mi nombre es Jorge Rojas Y yo soy Valentina Araya. y este es Bronce Negro, el podcast de la oficina Araya Rojas. Cuéntame, Valentina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Te comento, nuestro querido amigo Juanito Porfiado tiene un tema con unas propiedades. Quiere comprarse una propiedad que está hipotecada, alguien tiene una hipoteca sobre esa, entonces no sabe si puede comprarla o no, teniendo deuda a la otra persona. Aparte, su compadre Pedro se divorció ¿Ya? y no ha hecho... No regularizado los papeles. Exacto. Ese era el que estaba casado, se había divorciado, pero la casa quedó a nombre de la señora. Pero la deuda la tiene él. ¿Y qué pasa si es que él no paga? Exactamente. ¿Y tú No. qué podemos hacer? No, yo creo que en este caso lo mejor que podemos hacer es remitirnos a los chicos del conservador de bienes raíces de Copiapó. Conversemos con ellos y veamos. Que nos cuenten cómo se hacen cómo todos se estos hace trámites y estas cosas. Vamos para allá, pues. Vamos para allá. Nos vemos. Los dios. Listo. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Por fin con los chicos del conservador de bienes raíces de Copiapó. Sí, estamos con Sebastián Gabriel Zaro Sí, y Jonathan Abello. de acá. Sí. Ambos son abogados revisores. Entonces queremos que nos cuenten un poquito qué hacen acá, en qué consiste el CBR, qué puedo hacer. Y por lo yo demás acá? estamos acá en el CDR. Estamos en la instalación del CBR, sí. Muchas gracias por prestarnos la locación. Sí. Gracias a ustedes por venir. Está Ay, en su sí. casa. Está en su casa. Cuéntenos. Bueno, nosotros acá hacemos bastante. O sea, nuestra finalidad es practicar inscripciones de las propiedades en Copiapó. Una de las tantas que tenemos. Y llevar registros de esas propiedades. Entonces, cuando usted, señor Juanito Porfiado. auditor, Juanito Porfiado. señor televidente, Señor televidente. se compra una propiedad, firma su escritura en una notaría, después tiene que llevar esa escritura o traerla acá, traerla más bien porque estamos en el conservador, traer esa escritura y decir, la quiero inscribir mi propiedad. Comprendo. Y nosotros vamos a revisar esa escritura con los mejores ojos del mundo y vamos a decir, como el verdugo, sí o no. Mal hecha o bien hecha. De vuelta. Revisamos trabajo ajeno. En gran parte. Bueno. Revisamos trabajo ajeno. De abogados De abogados y de notarías y de maestrillos. De todo, de todo. Siempre hay que hacer una escritura para hacer una compraventa de una casa, de un bien inmueble. Uy, es que en general Sí, sí. compraventa, La sí. compraventa de un inmueble sí tiene que ser por escritura pública. ¿Y siempre las tienen que hacer los abogados? No necesariamente. no po. necesariamente. Hay algunas ¿Siempre que... les quedan buenas? Ay, que No, me quedan nunca. malas. Yo te confieso que me quedan malas. No, pero las puede hacer cualquier persona excepto algunas. Por ejemplo, liquidaciones de sociedad conyugal, esas tienen que ser por abogado. Y Ujú. las cosas que son relacionadas con comercio Así también deben ser hechas por abogado. Sí. Oye, ya que tocaron el tema de sociedad conyugal, tenemos algunas de las preguntas que nos hicieron y decían, una persona, se casaron, compraron una casa en el matrimonio, se divorciaron, pero no hicieron la separación de los bienes. No quedó, es que sigue estando a nombre de los dos. Y uno de ellos falleció. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? El que sabe, aprieta el botón así. tit. Oye, Yo sé. hay tantas opciones. Porque, Por 3 puntos. claro, por ejemplo, si le adquieren sociedad conyugal y uno de los dos fallece, obviamente se forma, bueno, en el rito rigor, cuando termina la sociedad conyugal se forma esta comunidad. Cuando uno fallece, obviamente, y está en sociedad conyugal, hay que practicar la posesión efectiva. Y aunque ya se habían divorciado antes, Ahí está lo bonito. Ahí viene una de las variantes. Ahí, uf, Al divorciarse, se terminó la sociedad conyugal. Por Sí. lo tanto, se formó una comunidad respecto al inmueble, donde la mujer es dueña, bueno, la cónyuge es dueña de su mitad de gananciales, o sea, la mitad de la casita, y el cónyuge es dueño de su mitad de gananciales, la otra mitad de la casita. Al él fallecer, transmite sus derechos a sus herederos, entonces habría que tramitar la posesión efectiva del ex cónyuge fallecido y lo suceden sus hijos, su nueva mujer, si es que se habrá casado otra vez, y ahí es la posesión, no la posición. la posición Como- efectiva. no la posición De poseer, efectiva. No la posición. Algunos la Ah, posicionan. claro. efectiva, Sí, como ok. posición efectiva. Las posiciones Ok. efectivas. Entonces, al estar divorciado, ella ya no tendría derecho Ella a ya no tiene calidad de heredero, pues tiene su mitad nomás.
Pero Ya. le toca igual, po, Le toca igual. porque en el fondo se parte mentalmente en dos la propiedad. Tiene su mitad de la casa. Exacto. Ahí ella le dice Pero si la quiere otra la mitad mitad no. del baño, las piezas, el primer Oye, piso, segundo. y eso opera así, cuando se divorcian, el abogado tiene que hacer la disolución de la sociedad conyugal, así como aparte. En un escenario ideal, sí. Po. Claro. En un Sería escenario ideal. ideal. Ya, Pero no por basta con ir al eso. juzgado de familia, los divorcian y ya está listo la disolución de la sociedad conyugal. O sea, No. claro, ahí se disuelve la sociedad. Pero claro, la adjudicación de bienes tiene que hacerse por escritura pública. Sí. No se disuelve la comunidad. Eso. Claro. Eso es la O cosa. sea, no Claro. basta con que te divorcies. En el fondo el divorcio lo que hace es hacer una jalea con todas estas cosas, una pastita. Es O peor. sea, ya fue una jalea el matrimonio, Claro, ya fue un entonces, jaleo. esta es una divorcio. jalea partida en pedacitos, en cubitos. Ok. Exacto. Sí, y a veces se meten los hijos, o sea, la nueva cónyuge. Claro. Eso es lo más complicado. Cuando Está bueno. se divorcian y ahí viene la otra mitad con la otra cónyuge y ahí Claro, no, que se meten los hijos y muere quedan el todos. cónyuge nueva. Crea nombre de tu vida. Y ahí aparecen los bígamos algunos. Dos mujeres y un camino. Como Fallece la persona y aparecen dos mujeres en la posesión efectiva. Claro, la ex y la No, nueva y la ex. porque a veces la ex. es que la gente antigua, por Ambas ejemplo, se dos. casaba en Coyhaique, que tenía un registro civil que no estaba en línea, por ejemplo, y el caballero, por ejemplo, era un minero de Antofagasta y viajaba para allá. Y allá dijo, no, yo soy soltero, me Se caso. casó de nuevo. Y después cuando fallece, ahora como está todo en línea, aparecen ¿Quién podría dudar de las dos mujeres. Matrimonio, imagínate en pueblo hundido, en potrerillo. Eso Sí. ya pasó a la historia mejor. Por eso vida. nosotros nunca creemos cuando alguien dice, porque a veces en las escrituras nos señalan el estado civil. Po. Entonces ahora viene soltero y dice, pero si yo siempre he estado soltero. Sí, mi señora la que está casada. Como tres. Claro, nunca se sabe, po. Nunca Claro. se sabe, se pudieron haber casado allá en Coyhaique y nunca se supo. O se anuló. Claro, supo, eso se anulaban Se antes. anulaban, po. Sí. Se anulaban. ¿Qué? Sí, mi papá murió soltero. Claro. Anulado, pero soltero. Pero soltero, claro. Hay personas Ahora que, se casó al que final. nos preguntaron si es que el conservador era un organismo público. Es compleja esa Y respuesta. fíjate que yo aparece muy sencillo porque, claro, don Tomás no es un funcionario público, ustedes tampoco. Exacto. Pero me quedó la duda. Es que digo, ¿y serán? Es que Porque, claro. porque en algún momento de la historia alguien dijo necesitamos un conservador. Claro. Cuéntenos de eso. Es, Del bueno, origen y del... este no es un organismo público, pero comparte ciertas cosas de organismos públicos. O sea, organizacionalmente y como estructura no es un organismo público. Es un auxiliar de la Administración de Justicia, como son los notarios, los receptores, y tenemos obviamente supervigilancia de la Corte. Y su nombramiento también es realizado por autoridades públicas. Pero aparte de servir públicamente, o sea, hay un servicio a la comunidad, no es un organismo público. No es un No organismo les tocó público. ir a censar a ustedes. No. No, pero claro, se confunde porque de partida el nombramiento y la utilidad que presta tiene apariencia de un servicio público, pero no lo es. Su naturaleza jurídica, como le gusta decir a los abogados, no es un servicio público. Exacto. Para la tranquilidad de la gente, los conservadores, los notarios, los receptores judiciales no reciben un sueldo, una remuneración del Estado. Para la tranquilidad, entonces muchos piensan que lo que reciben estos oficios son remuneraciones estatales y que pues, tú tienes que hacerme el trabajo porque yo pago esto con mis Te impuestos. estoy pagando. No es así. Ok. No, eso No sí. es así. Hay que colocar ahí el generador de caracteres. No es así. Eso no corresponde. Eso no. Y tampoco tenemos aquí una jerarquía determinada por ley, porque él es el auxiliar de la Administración de Justicia y los trabajadores se organizan de acuerdo a la El necesidad oficial que primero tiene es el el oficio. único que... El oficial primero, ¿Existe acá un claro. oficial primero? Por supuesto, estamos ocupando su oficina. Invadiendo Muy bien. su oficina. Muchas Saludos. gracias. Hola, Muchas un besito. gracias. Gracias A Fernanda. Muy linda la oficina. Exactamente. Sí. Qué buen oficial primero. Oye, ¿y cuándo apareció esto de armar un conservador? ¿A quién se le ocurrió? Uf. ¿A ti qué te Bueno, gusta la historia de- idea de Andrés Bello que tenía de meter todas las propiedades a registro. Po. Es una idea loca que se le ocurrió y después, bueno, en el código aparecen las primeras referencias al conservador y después aparece este reglamento donde viene a establecer toda esta cosa de la inscripción, qué se inscribe, cómo se inscribe, qué libros lleva el conservador y todo, pero esto es una cosa antigua, o sea, viene de los egipcios. ¿Y si no hubiera conservador? Chuta, ahí yo creo que quedaría la escoba. Po. Quedaría la escoba porque ¿quién sería el organismo que diría la propiedad esta es tuya? O sea, en el fondo venimos a custodiar un poquito el tráfico económico.
De hecho, por eso mismo el registro nace a partir de la hipoteca. O sea, esa era la idea de que alguien le otorga dinero a otro. Yo tengo una propiedad y con mi propiedad garantizo el pago de esta deuda. Y aparecían estas piedras que se ponían adelante ahí de las casas, esos jeroglíficos raros egipcios, que son así, sí son así. Y la misma idea aparece acá en Chile, que lo primero que nace es el registro de hipoteca. Y después se va haciendo el resto. Okay. ¿Y qué tipo de registros se hacen acá? ¿De hipoteca, de bienes? ¿Qué otro tipo? ¿De aguas? Propiedad. En cuanto a inmuebles tenemos propiedad, hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar. En aguas lo mismo, propiedad de aguas, hipoteca de aguas, interdicciones y prohibiciones de enajenar. Y además el registro de comercio, registro de documentos archivados de propiedad, registro de documentos archivados de comercio, registro de... ¿Los planos se esconden acá? En documentos archivados, sí, de propiedad. Archivados. Se esconden acá. Y hay un conservador de minas también. Pero ese no está acá. Sí, o sea, hablamos de es otra notaría. O sea, está en una notaría. Luis es otra materia. Sí, otra, pero existe. Sí. Sí. ¿En cuánto tiempo se archiva esa información acá? 80 años. Y después tenemos que enviarlo al Archivo Nacional de Santiago. Ustedes se ven bien joven para estar archivando. Para llevar 80 años. El caso de Benjamin Button. Oye, ¿y alguna vez se han quemado archivos o se los llevan al aluvión? ¿Qué pasó con eso? Acá no, en la historia creo que hubo un incendio en un tribunal, no sé si en ese tiempo era todavía primer juzgado de letras, pero era el juzgado civil de Copiapó, que se quemó y se perdieron muchos expedientes, 1940 y tanto. No tengo la exactitud del año, pero ahí hubo una pérdida de expedientes judiciales. Acá en el Conservador ha habido temas con lluvias antiguas también, pero ahora, por ejemplo, para el aluvión no hubo daño de expedientes, no hubo daño de registros tampoco. Estaba todo bien resguardado. Y se conservan bien los registros. Sí. De hecho, aquí tenemos del 39 y uno los ve, no tienen Están nada. en el Archivo Nacional ya. ¿Y cómo lo hago? ¿Tengo que ir a Santiago? ¿Cómo se hace eso? Oye, hay varios procedimientos. Por ejemplo, si usted quiere transferir una propiedad que está en el Archivo Nacional, tiene que traer los documentos. Cuando tú hablas de transferir, ¿por qué no dices vender y dices transferir? Porque la mala costumbre. Es que puede ser venta, permuta, lo que se le ocurra, incluso una herencia. Pues. A lo mejor el abuelo tenía un terreno y está en el archivo. Una donación. Ay, dejemos ese punto ahí. ¿Me das un minuto? Está súper bueno. Antes del corte, Jonathan nos estaba explicando algo. ¿En qué quedamos? En las inscripciones. Inscripciones. Sí, a veces pasa eso que las inscripciones están en el Archivo Nacional o en otro registro y se tienen que trasladar a otro conservador. A veces pasa que en algunas comunas que son más grandes van naciendo otros conservadores también y se van trasladando también de un lado a otro. Eso pasa mucho, ¿ya? Puede suceder en el caso que acá había una abuelita que tenía un terreno y que pasaron muchos años y se llevó al Archivo Nacional y falleció. Entonces se trae ese documento acá, copia autorizada obviamente, con la constancia que está vigente, que no tiene hipoteca o si tiene hipoteca o prohibición también, y acá se inscribe lo que haya que inscribir. Y luego oficiamos al Archivo Nacional para que ellos anoten lo que tengan que anotar. Exacto. Okay. Exacto. La idea es que nunca haya doble inscripción. Bueno, ahora va a haber archivo regional acá. O sea, ya hay archivo regional, está en etapa de instalación. Todavía no hemos podido hacer la transferencia documental, estamos esperando, cosa que lo que tenemos acá se quede en Copiapó y no tenga para que irse a Santiago. Pues imagínate la ayuda que va a ser para la gente que tenga que hacer estos trámites acá en Copiapó, poder obtener estos documentos de un oficio aquí mismo en la ciudad, pues no tener que meterse a internet, que para muchas personas puede ser difícil, o viajar a Santiago derechamente. O sea, es un gran aporte acá a la zona. Lo más terrible es que no es un procedimiento muy regulado, entonces los conservadores han ido en la marcha haciendo una práctica. Procedimientos. Exacto. Por ejemplo, Coronel, San Pedro de la Paz también nació y empezó así a producirse esto que yo te paso la copia de la inscripción, tú te quedas con la hipoteca. Antofagasta Mejillones también, un conservador que nació y que los registros estaban en otro conservador y se van pasando. Entonces, es un temazo. Wow. Sí. Con respecto al tema de las hipotecas, otra consulta que nos llegó también sobre un matrimonio. ¿Ya? Ellos se compraron la sociedad estando en matrimonio, perdón, la propiedad estando en sociedad conyugal, se divorciaron, pero todavía está a nombre de los dos el bien. Está hipotecado y la deuda la tiene el cónyuge.
Entonces quiere saber si, por ejemplo, deja de pagar, le quitan la casa también a la señora, si puede pasarle a la señora pese a que está solo la hipoteca. Como esas son las consultas que tiene. Uy, esas respuestas son complejas. Mira, si nos damos cuenta, las preguntas que nos han hecho, el problema no va en los bienes, va en casarse. ¿Cierto? ¿Para qué se casan? Partamos por ahí. No, El la problema sociedad está conyugal. en el matrimonio y más encima en la sociedad conyugal. Ya, en este caso, si ellos estaban casados en sociedad conyugal, adquirieron un bien donde uno solo de los cónyuges aparece como endeudado, la deuda en realidad es de la sociedad conyugal, mientras no acrediten que hayan sido dineros propios de uno u otro o que la deuda haya sido en beneficio de uno solo de los cónyuges. Entonces la deuda es de los dos, aunque diga que es de uno. Bien. Si se divorciaron, él, claro, puede cederle sus derechos a su ex cónyuge, a su mujer, ex mujer. Podría cedérselos, pero los bancos, por el hecho de tener una garantía hipotecaria, igual tienen una acción que se llama acción de desposeimiento, y eso es recuperar las cosas de mano de quien la tenga. Y Bien. se la podría vender a una tía en Coyhaique, y el banco igual podría recuperar la finca, el inmueble. Entonces, es poco lo que se puede hacer en esos casos. Si No los asegura acreedores nada el tienen divorcio, los entonces, acreedores para tienen un salirse de derecho la de prenda contrario. general y no se Al puede contrario. burlar, y es algo que va por sobre muchas cuestiones. Por más que sean abusivos los bancos, pucha, ya no nos metieron en este sistema. Ya está. Una vez más nos damos cuenta que esto del divorcio no estaba funcionando. El matrimonio. A partir del lunes lleno. Todos. Oiga, me dio la casa y no la va a pagar, me la van a quitar. Claro. Dejó de pagar la... Sí, la burbuja. A la gente le importa un poco a nombre de quién está la casa, eso como que el Del nombre que banco. aparece. Sí, la casa del banco. La casa del banco. Eso Pero por también ejemplo, es es que la compramos los dos, pero está a nombre de él y la casa es de él. Claro, sí, la casa está a nombre de él, pero si se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal es un inmueble social, entonces... ¿Y si me da herencia en vida? Ay, pero es que no diga Es eso. que hay una pregunta. Ah, Sí. Sí. Hay una pregunta de una persona que nos dice que su mamá tiene un terreno y... Pongámosle un nombre. Juanita, la hermana de Juanito Porfiado. Juanito Porfiado. La tienen bonita aquí. La Juanita Juanita. tiene, claro, la mamá tiene un terrenito, entonces como ya está viejita, el tema del COVID, tiene miedo a que se muera y hay unas primas que quieren quitarle el terreno, entonces le puede heredar en vida. Oye, esa Que es la se la pregunta venda. de siempre. Bonita que mi amor. Es la pregunta de siempre. La herencia en vida no existe, po. Ah, Porque ¿cómo? la herencia solamente sucede cuando la persona fallece. Entonces, lo que podría hacer a lo mejor es disponer de esa casa viva, obviamente. Uno no va a llevar el cadáver a la notaría. Ya. Ella puede venderla, donarla, puede hacer lo que quiera. ¿Puedes cederla, venderla, donarla? ¿Es lo mismo? Es que donar es regalar, po. Y yo puedo regalarle en mi casa, mi hermano, por Sí, ejemplo. a quien quiera. El único inconveniente que encuentra la gente en la donación es que de partida tiene que pagar impuestos, obviamente, Ese a no la es problema. donación. Nunca ha sido problema. Nunca ha sido problema. Son muchos impuestos. Y el tribunal también, pues lo tiene que autorizar el tribunal. Sí. Obviamente. ¿Cómo? ¿Qué ¿Para tribunal? donar me tienen que autorizar? Exacto. ¿Y qué tribunal La me tiene que insinuación. autorizar? La insinuación. sí, la insinuación de donación. Ay, qué ¿Eso bien. para qué? Para proteger que una persona no se deshaga de todo su patrimonio por dárselo a los demás. Porque Cuéntanos más de eso, qué insinuación. Lo que pasa Señor es que juez, la- quiere insinuar. contenido bastante Sí. la propuesta del La magistrado. insinuación Magistrado, judicial. vengo a insinuar. Deben insinuar sobre- Andrés Bello siempre tenía mucha ansia de proteger a los legitimarios. Entonces, incluye obviamente en su idea estas cosas que se recogen por el Código de Procedimiento Civil. Entonces, la insinuación, en el fondo el juez agarra y dice, bueno, esta señora tiene 4 casas, ¿alcanzará para cumplir las legítimas si yo la autorizo para regalar esta casa? Ese es el análisis judicial que se hace. ¿Qué son las legítimas? Las legítimas son aquellas asignaciones Tú que sabes que establece- yo te pregunto. Acuérdense que no nos ven solo abogados. Bueno, las legítimas son esta parte de los bienes de la ¿Ya? persona que fallece Le voy a explicar igual a Valentina. que obligatoriamente se dan a ciertas personas. Ajá. ¿Ya? A los hijos, a los cónyuges, porque obviamente el código y Andrés Bello tenía esta idea de no dejar a los hijos ni a la señora desprotegidos de... Y de hacer una distinción entre clases de hijos para dejar desprotegidos a otros Exacto. tipos de hijos que también tuvo Andrés Bello. Andrés, vamos, Andrés, Andrés su tenía cosa, esa tenía su área cosa. bastante Exacto. Sí. promiscua. Exacto. Entonces, exacto, si quiero donar, tengo que ir a preguntarle al señor juez si puedo, exacto. para no dejar a otros hijos sin casa. El juez tiene que autorizarlo. Ustedes saben que con ocasión de la nueva reforma tributaria comenzó la donación de los padres a los hijos de sus bienes inmuebles para no pagar impuestos.
para deshacerse, porque aquellas personas que tenían 2 o 3 inmuebles iban a comenzar a tributar más. Entonces se llenaron las notarías y los conservadores en Santiago comenzaron a donar. Y la figura era donación a sus hijos. Chuta. Sí, no... ¿Y se inscribieron esas donaciones? Yo no las he visto, pero Espero sí hubo una corrida de... Le deben haber pedido la donaciones. insinuación. Po. Sí, pues, para autorizar la Pero es que eso escritura. supone más tiempo. Pero es que no hay otra forma. O sea, Pero ¿qué- y qué- le hago qué una fin sesión tendría que- a mi hijo, toma, usted cedo mi... Ah, pero ahí está, cediendo con un precio. Una venta, claro. Ah, Una o venta sea- simulada. Alguna gente hace eso. Claro. Cuando dice, yo voy a dar mi herencia en vida, va a la notaría y le vende. Entonces yo digo que le vendo a mi hija el Le inmueble, vendían tal pero precio no y se hubo pagó precio. con anterioridad. Y eso sí se puede hacer. Claro. Por supuesto. Y lo vendo a cualquier precio. Eh, No, pues ya hablamos del justo precio. la idea es que sea un justo precio para que después no vengan los demás Por lo a, menos al avalúo fiscal. La mitad del avalúo fiscal es lo al más doble. Al doble de lo El fiscal. doble del avalúo fiscal. ¿Y pago más impuestos si hago la cesión o si hago la donación? Una pregunta, los chicos no La saben. No, yo no donación, sé cuál es la o sea, tasa de ese No se impuesto. saben los chicos. Es que la verdad cuando tú haces una venta, si no tienes las cualidades que exige la ley para que vaya grabada con el IVA, el impuesto al valor agregado, no tendrías por qué pagar ningún impuesto, a menos que la propiedad esté grabada con contribuciones, que tengan que pagar este impuesto territorial más que contribución. Y en ese caso, claro, pues ahí va a convenir siempre más la venta que la donación, porque por la donación se pagan impuestos a las asignaciones y donaciones. En cambio, por la venta tú no pagas ningún impuesto. Por la donación podrías pagar el impuesto a la donación Sí. y después pagar las contribuciones Sí. del inmueble. Sé pues, que la pobre entonces, señora tenía ánimo de vender, lo compró con ánimo de venderlo. Claro. Yo creo que sí. Pues. Entonces, bien podría en este caso la persona venderle a su hermano A su hijo. o a su hijo Exacto. o a su cónyuge. ¡no! ¡No! Y a su hijo hay que distinguir también. Ay, ¿por qué? Porque si es un hijo no emancipado, no podría comprarle. ¿Cuáles son los hijos no emancipados? Los que tienen 36 años y viven Nosotros con su estamos mamá. emancipados. Los hijos menores. Los hijos menores. Aunque viva con mi mamá, soy mayor de edad. Con 18 ya Con está. 18 con ya, 18 ya sobre está, 18 ya. ya puede. Plenamente Joder. capaz. ¿Se le puede heredar al perrito? Pucha, me encantaría, pero no. Entonces creo que dimos respuesta a eso. Sí, sí. Cubrimos varias O preguntas. sea, tú puedes dejarle un legado a una persona bajo una modalidad y que esa modalidad sea que le vaya a dejar comida al perro todos los días. Que lo cuide, que lo saque a pasear, que lo Te bañe. dejo la casa siempre y cuando Firulai siempre coma. Y siempre Siempre vive esté ahí ahí. contigo. Siempre. Claro. Y Una la- modalidad del legado. Sí, de hecho las condiciones están súper reguladas en el código en esa materia precisamente. En materia de Y sucesión. todas estas historias sobre el dominio de las propiedades de los inmuebles queda registrada en el conservador. Todo, esa es la gracia. Mantener el tracto sucesivo es una de las cosas más importantes. Porque si uno ve la historia y va viendo hacia atrás quién la adquirió, cómo la adquirió, si tiene algún vicio, alguna hipoteca. Y cuando compro un inmueble, entonces tengo que hacer un estudio de título. Sí, Sí, ¿Y quién nos hace el estudio es de lo título? ideal. ¿Lo puede hacer cualquier persona? los señores abogados. Es lo ideal también. Y un abogado- un en abogado realidad, que sepa. estudiar un título podría hacerlo cualquier persona porque acá en el conservador los registros que tenemos son públicos. El que quiera pedir acceso a ello y revisarlo y registrarlo y tomar notas puede hacerlo. ¿Puedo tomarle fotito? No, eso no se puede. sin fotos. Sin fotos, no fotos. Ok. Ni selfies, ni selfies, ni pero fotos. puedes tomar nota de ellos, pedirle copia al conservador, pedirle certificado, y con eso tú puedes hacer un estudio. Ya. Pero para que tenga la calidad de estudio de título y que vaya firmadito por el abogado, no, eso es mejor que lo haga un profesional, Un profesional. más entendido en la materia para que tenga un poquito, en la materia, perdón, para que tenga un poquito más de peso. Y que sepa. Y que sepa, porque Sí. ¿Todos no los por el abogados son solo buenos para hecho de civil? ser abogado uno va a saber hacer estudios de título. Ya, o sea, necesitamos que el profesional, porque imagínate, después de este podcast la gente va a decir, mira, vamos a vender la casa, buscamos un abogado. Pero cualquier abogado No, sirve. pues uno que No, sepa. pues, Uno sí. que sepa y que se maneje en este tema. Pues, Y yo Ya, como sí. usuario, ¿cómo voy a distinguir quién sabe y quién no sabe? Es que, por Como no me ejemplo, está vendiendo la pesca. Si uno dice, "Uy, Sí, quiero ¿no? hacer este trámite, mi sobrino es abogado", no le voy a ir a dar jugo si es que el sobrino es fiscal. po. No, es muy difícil. De preferencia Claro. nunca contrate un abogado familiar. no. No, eso es mal negocio, mal negocio. Algo Pero- tiene que entender. ¿Qué competencias debería tener un colega para hacer una buena escritura? O hacer el proceso completo. Estudiar, escriturar, notaría, pagar impuestos si es que los hubiera, y venir a inscribir. Porque con venir a inscribir y con traerles a ustedes o mandarlo digital no se acaba el proceso. Porque después, si ustedes corrigen, hay que volver a rectificar.
Yo creo que de partida tiene que saber harto de civil, pero no es suficiente porque igual aparte tiene que tener buen ojo, tiene que ser acucioso, revisar bien. De repente hasta una notita que está en la esquina, una maña, por ejemplo. Hay conservadores que tienen unas notas al lado, casi pegados al empaste. Entonces, por ejemplo, un abogado que a lo mejor no se maneja, que los conservadores algunos ponen notas en partes que son más raras de llegar, a lo mejor abre el registro y no la vio. Pero Y esa nota puede principalmente. ser un embargo, por ejemplo, del año 80, que aunque sea muy viejo, igual va a seguir. Entonces, por mucho que el abogado sepa de civil, justo abrió un tomo que estaba súper empastado de manera extraña, no abrió hasta ahí y se le fue el embargo. Y le dice, no, véndala tranquila. Claro. Y acá La no va a poder. minuciosidad es súper importante. Sí. Alguien que tenga buen ojo para hacer los estudios, para revisar los registros, que entienda los registros. Y es complejo de encontrar porque a veces hasta uno mismo puede llegar a pasar cosas por alto. Si no, hasta el día de hoy no crean una máquina que sea capaz de leer los registros así, pero... El derecho registral es algunos lo tenían como, como una rama del derecho civil. Algunos lo tienen súper votado y lo miraban súper a huevo el derecho Ni siquiera registral. sabía que existía. Sí, pues que era como nada. De hecho, hace muy poquito, yo creo que hace un par de años que están estos diplomados, magíster, y ahora está un poquito más de moda saber un poco de inmobiliario. Pero hace muy poco no era una rama de nada y algunos que pensaban que era una rama, una subrama del derecho civil. Entonces habría que tener un profesional que fuera abogado, que manejara civil, que fuera acucioso, que tuviera paciencia y conocimiento. Y que tenga TOC. Para que vea todos los detallitos. Que tenga TOC, idealmente. ok. Diagnosticado. Entonces, Muchos posts. entonces aquí hay un relojero. Para esto, un relojero. ¿Ah? Con detalle. Obsesivo y con relojero. Sí, Está de moda inmobiliario. muy de moda. El SAC lo puso Muy de de moda. moda, muy de El moda. SAC lo puso de moda porque ahora no se puede. Se supone que no se puede comprar. Esa fue otra pregunta que me Sí. hicieron. Sí. Es verdad que ya no se pueden comprar terrenos rurales. No se rían, pero sí la hicieron, ¿ya? Que ya no se pueden comprar terrenos en el campo. Bueno, ahora es mucho más específica la norma. Lo que pasa es que tenemos que pensar que antes el decreto era muy claro. O sea, la idea del legislador siempre ha sido que las tierras mantengan su calidad agrícola, que sean trabajadas. Todas las disposiciones que hay en torno a esto son para que no se abran caminos, para que no se hagan poblaciones, porque obviamente son terrenos que son alejados a lo urbano y es difícil llevar agua, hacer caminos, qué sé yo. Entonces, Recolectar la basura. recolectar la Muy basura. complejo. Es complejo que se abran centros urbanos, por tanto, que la hora se haya especificado, en este caso, las condiciones para autorizar una subdivisión, que eso es lo que sale, ha sido un poco detallar la intención que ha tenido siempre la norma. Comprendo. Y son condiciones que ya estaban reguladas, o sea, los informes técnicos favorables previos del MIMBU y del mismo Ministerio de Agricultura son temas que ya estaban regulados y que se tenían que hacer para poder hacer una subdivisión al margen de la planificación territorial y que ellos tenían que dar un visto bueno, un informe favorable diciendo no genera un nuevo núcleo urbano fuera de la ciudad. Y eso es lo que se estaba pasando por alto y se estaba subdividiendo indiscriminadamente y viene un poquito esta instrucción que se dio del servicio, o sea, del Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola Ganadero, a todos los servicios agrícolas ganaderos, que es para frenar un poquito de esto y que empiecen a tener más criterio al momento de autorizar subdivisiones. Nosotros somos órgano registral, entonces tampoco podemos decir, no, se está formando un núcleo urbano al margen de la planificación territorial, no podemos archivarlo. A nosotros la ley nos ordena archivar el plano y tomar la nota de la subdivisión. El órgano que tiene ahí que pegar un poquito en la mesa justamente son los servicios agrícolas y ganaderos y decir, no se está cumpliendo la norma, acredite que no se está formando un núcleo urbano fuera de la ciudad, porque para tener una subdivisión de no sé, 1000 lotes, es necesario dar solución a la vialidad, a la recolección de basura, a las aguas, cómo van a consumir agua, dónde van a ir los desechos de esas personas, si van a tener fosas sépticas, si van a tener alcantarillado. Es muy complejo, más encima lotes de 5000 metros cuadrados y que están, bueno, acá en Copiapó muchas veces están en el desierto, entonces no sé qué tanta calidad agrícola podrían tener, pero la idea es que esos terrenos mantengan su calidad agrícola, o sea, y que sea su principal finalidad, no la habitacionalidad, sino que la producción. Y creo que todos los requisitos van en esa línea, o sea, tratar de no hacer núcleos urbanos, hacer poblaciones, conjuntos habitacionales. Creo que por ahí van los requisitos que se establecieron.
que tampoco son tan terribles, que ha sido un poquito aterrizar, yo creo, la idea de la norma. Va a ser obviamente más complicado para aquellos que están promocionando sus complejos habitacionales maravillosos, con piscina y espacios comunes, gimnasios, reglamentos, pero claro, O sea que lamentablemente así no es la norma. puedo, si tengo unos terrenos, no puedo hacer un asentamiento urbano, lotear y hacer un asentamiento urbano. En principio no. ¿No es Minecraft? En principio no. No, Hay no una es excepción, Minecraft. pero es Minecraft, bien... no. Claro, porque yo tengo mi terreno, lo divido en lo que sea, en un cuarto de hectárea, en media hectárea, en una hectárea, da lo mismo, como me miran así. Vendo y les dejo la ciudadela y me voy. Oye, pero hay problemas, no sé, pero no viene la basura. No sé. Ya no es No mi, hay agua, no ya sé. no es mi terreno, no es mi problema. No sé, yo ya lucré, ya se los vendí. Claro. A Minecraft, ustedes háganse un camino. Dibujen un camino en el computador, háganse unas divisiones, las servidumbres, vean ustedes. Hacen cómo con un pasan. auto hasta que quede hecho el camino. Claro, vamos a la Marquen la huella. plantación, vayan a ver. No sé, barban ustedes su ciudad, pues yo ya les vendí el paño. Jamás me había dado cuenta que no es llegar a instalar una ciudad, una pequeña ciudad No. o un centro urbano en cualquier parte. Exacto. Y si yo quiero comprar un terreno en ese lote, ¿qué cosas debería observar? Que el lote exista. Que el lote exista. Primero que nada, qué bueno, Jorge. Lo más, Sí, porque lo se más han- importante. ¿Se han fijado que hay historias? Amor, te iba a decir, hay historias de gente que ha vendido 2 o 3 veces la misma propiedad el mismo día. A una notaría firmaron, a la otra notaría, a la otra notaría. Acá hay 4 notarías, imagínate. Sí. Puedo ir en la mañana. 5. Cinco. Puedo ir Tierra a las amarilla. 9, a las 10, a las 11 y a las 2 y a las 3. Y firmamos la promesa o firmamos, tú me pagas. Y me fue. Y después llegan acá. Las 5 Claro. escrituras. No. ¿Y el Que qué gane pasa? el El primer primero que rapero. llegó la inscribió y los demás. El lo primero que sientan. llegó la inscribió. Nosotros tenemos un librito grandote, un librito por cariño, y el repertorio donde anotamos todos los ingresos que van a provocar una inscripción en el registro, y van por orden cronológico. Entonces el que llega primero se anota con la fecha de ingreso, la hora, qué es lo que pide, y se le asigna un numerito. Entonces todo va en orden cronológico. Entonces el que llega primero, Ya, Les entonces palo el gato. hay que hacer un estudio de título para saber si el que te vende es dueño de lo que te vende. ¿no? Y también súper importante que el lote exista, o sea, que haya documentos archivados del loteo, que se haya anotado el loteo al margen, que no sea que te estén vendiendo una parte de un inmueble, que se usó mucho en un momento. Ay, ¿cómo es eso? Si por ejemplo una persona que tenía 5 hectáreas ¿Ya? y empieza a vender de a poquitito y dice, yo le vendo, se transfiero a doña Margarita una parte del inmueble y que va a estar en los siguientes deslindes. Antiguamente eso casi que se aceptaba como un loteo y nos hemos encontrado con inscripciones que ya hasta rol de avalúo tiene y es una unidad y nunca hubo una subdivisión a nota al margen. Y es súper importante que cuando se haga una subdivisión de inmuebles, sobre todo rurales, se acompañe el planito, el certificado del SAC que dice sí puede subdividir, y eso acá lo guardamos, lo archivamos como un tesoro y lo anotamos al margen de la inscripción. ¿Hay que medir el terreno que uno compra? ¿Puede ser que no exista correspondencia? Chuta, la verdad es que nosotros somos registros de derechos. Que la inscripción tenga la descripción del inmueble es obviamente para determinar la cosa que se vende y se compra. Pero el tema catastral, o sea, las medidas, la exactitud, ya es un tema que se aleja un poco del derecho mismo. Va más relacionado con el tema urbanístico, qué sé yo. Obviamente, si la inscripción dice 20 por 20 y el metro, lo que usted tiene es 10 por 10, hay quizás un error en la cosa, a lo mejor hay una medición, un error, pero ya ese es un tema distinto. Ahí hay un tema bien complejo entre la realidad material y la realidad jurídica. Sí. Las personas creen que cuando acceden a la justicia van a obtener lo que necesitan. Sobre todo las casas que no tienen, que dicen al norte con la vaca rosada, al este con el bosque de pino, al poniente con las montañas. Con dunas del desierto. Exacto. Piedra colgada. Dunas. Entonces ahí es difícil. Río Copiapó. ¿Y el río cambió? Oye, ¿se puede Claro. comprar menos de media hectárea? O vender en En realidad. zona rural. Zona urbana, por supuesto. Así los pedacitos. ¿Ya? Pero los loteos de... No. Los loteos rurales. No, No. no, es la superficie mínima 5.000 metros cuadrados. O sea, de ahí hacia arriba. ¿Podemos comprar 2 personas? O 3 personas, una media hectárea.
O sea, pucha, hay ese otro tema, po, porque la ley supone cuando hay una compra en comunidad, se supone esta voluntad de subdividir. El conservador estaría, claro, el conservador estaría obligado a negarse a esa inscripción. Ahí lo que hace la gente en general... Toda la gente paró el podcast. Lo que Retrocedió 10 segundos. Claro, pero es que, si es que no está urbanizado, Pero si lo compré con mi pareja, con mi hermano. Pues somos la norma hermanos. dice primo, que en este caso se presume la voluntad de subdividir. Entonces Y no ahí, debería si no el está conservador urbanizado, inscribir si hay más de un claro. comprador. Mira, sí. Pero en la práctica, de todas maneras, se le acepta el acceso al registro siempre que las personas declaren, ojalá en el mismo acto donde están adquiriendo, que no tienen ánimo de subdividir, que conocen las normas del Decreto Ley 3516 Exacto. y que tienen conocimiento de que en ningún momento en el futuro van a poder subdividir y adjudicarse el inmueble en el futuro. Entonces, En el fondo ahí se les cae el Y hecho que de futuro que, como de tres que veces. esa voluntad presumida ya no es voluntad, pues claro. Pero es que hay gente que toma. ¿Cómo era el señor que nos había. La señora que nos había consultado por los terrenos que iba a comprar? Que le vendían media hectárea. Y la media hectárea, en la media hectárea el señor ya la había. Claro, tenía como pequeños lotes, incluso tenía un caminito al medio para estos pequeñitos no, mini lotes. eso pasa pues. mucho en el Valle del Elqui, tienen la embarrada con esos loteos así, pues. En los primeros sectores del Valle del Elqui, hacia los cerros, hay un montón de parcelitas de media hectárea que han dividido en pedacitos chiquititos y los venden y están súper bien vendidos y son todos comuneros y no tienen idea. Ellos juran que compraron algo solo para sí. Hay casos que tienen apariencia de condominio, por ejemplo en Quintero, ¿Qué es eso? que, ¿Cómo una apariencia de que la condominio? gente ingresa por un camino que está pavimentado, las casas Claro, tienen sus rejitas, cada casa es súper bonita, y cuando uno revisa los títulos, son una asociación de 3 personas y uno de esos ha ido vendiendo derechos. Entonces la gente dice, chuta, ¿cómo esta gente, el vecino compró esta casa que vale 60 millones? Pues si tiene luz, tiene agua, ¿cómo esto va a ser irregular? Entonces... Una es pausa. irregular. Una pausita. Ya. Hasta luego, señorita Vicky, nos vemos el lunes. Tercera parte de la entrevista. Sí, estábamos viendo sobre quinteros. Quintero, sí, po. Sí. Bonito, ¿no? Ese es un tema súper interesante porque hay gente que ve lugares que en apariencia son condominios, tienen caminitos pavimentados, las casitas con sus rejas, las casitas de los perritos súper lindas y todo, y dicen, pucha, esto es un condominio, po. Esta es la escritura. Y sucede, en este caso en particular de este condominio, que era un terreno muy grande, en el cual 3 herederos, uno le dijo al otro de palabra, oye, ¿sabes que podríamos construir algo y vender? Los 2 herederos se fueron al extranjero y quedó solamente uno y él empezó a vender derechos. Entonces le vende a Juanita un 20% de sus derechos. Entonces la señora tiene la inscripción que dice, Juanita es dueña del 20% de los derechos de tal inmueble. Pero claro, son derechos, po. O sea, si llegan después todos los herederos y se les ocurre hacer una subdivisión o vender y todo, van a tener que ahí ponerse todo en la cara, po. Pero eso es importante porque tiene una apariencia muy de condominio, pero no es así, po. Es una zona que es rural y solamente se le están vendiendo derechos. Por eso es necesario el estudio de título. Por eso es necesario el estudio de título. Un Sí. abogado que sea Sí. capo civil, con TOC. Y actualizados, po. Sí. Actualizados, porque la gente dice, chuta, tengo este certificado que es del mes pasado. Pucha, ahí va el criterio, porque los certificados en estricto rigor no tienen vencimiento. Pero obviamente si uno se pone en el lugar de que a lo mejor esa persona en 3 notarías vendió el inmueble, chuta, ese se se... registrar puede cambiar de una Claro. semana a otra. de un día para De otro. un día para otro. Mientras la persona está vendiendo en la notaría, puede haber un embargo aquí que está ingresando y se inscribe. Y después esa escritura no se va a poder inscribir hasta que no se alce el embargo. Bien complejo el tema. Sí, pues. Sí. Ustedes que nos ven acá felices y piensan que estamos tranquilitos, no, sufrimos. Este no, Sufrimos, sufro rechazando. Rechazo, no. O varias hipotecas también se puede. Una persona va a los bancos y paralelamente gestiona los mutuos y después todos certificado los a la bancos, misma fecha. claro, todos ¿Y los varios bancos, bancos le prestan? claro, y todos los bancos creen que su hipoteca va a ser la primera Y todos constituyen primera hipoteca y llegan acá y se dan cuenta que había una que ya estaba inscrita, así que el resto Los ya... 4 o 5 bancos yo fuera, yo primero, Claro. yo primero. Sí, eso pasa, puede pasar. Oye, y cuando tiene el banco hipotecada la casa es del banco. Por supuesto. Claro.
No, es una creencia bien especial que la gente dice, ¿qué puedo hacer para que mi casa quede a mi nombre? Porque mi casa es del banco todavía. Sí. No, pues no es del banco. El banco tiene una garantía y que esa garantía está inscrita y esa es la hipoteca. No es más que eso, pero la casa es de Está a nombre de quien la inscribió. de quien la compró, de quien la adquirió. Tiene que pagarle al banco, sí, pues. Eso sí, pues ese ya es otro cuento. ¿El banco te la puede quitar? Sí, te la puede quitar, pero estando nunca está a nombre del banco. hipotecada como está a nombre mío, yo la puedo vender. Sí, se podría. Se puede vender, sí. Eso sí que, claro, los bancos por términos generales incluyen en sus cláusulas el hecho de que si una persona que tiene que pagar el mutuo, qué sé yo, la vende, el banco podría exigir completamente el pago de vuelta del monto prestado. Así es. Ya. Entonces, claro, el banco no va a perder nunca. Nunca O pierdo. sea, si en estricto rigor se enterara, podría decir que devuélvame todo lo que le pasé y ahí quedó. Quedamos amigos. Quedamos amigos, quedamos todos amigos. ¿Y el alzamiento? ¿Quién lo hace? ¿Dónde se hace? Si ya terminé de pagar mi crédito, ¿qué debería hacer después? Ir al banco, o sea, el banco es el que gestiona el alzamiento. Ellos hacen una escritura pública, alzamiento. La garantía, ¿a quién le favorece? ¿A la persona o al banco? Al banco, el que le Claro. interesa. O sea, al que le interesa que se alce, por supuesto, a la persona, pero el Claro. que le favorece la garantía al banco, entonces el banco tiene que decir, ya, me pagaron, álcese la hipoteca. Pero no lo va a hacer voluntariamente, mejor si Hay voy a que insistir pedírselo, antes. mejor insistir un poquito, pero igual los bancos actualmente trabajan con un ritmo mucho mejor que el de hace algunos años atrás. Sí. Tienen mejor control de los créditos que han otorgado, de los que ya están pagados. Ahora todas las tecnologías han permitido acelerar mucho estos procesos, está todo en línea, pues antes todo esto era manual, entonces si la persona no iba a informarle al banco que ya terminó de pagar, podía estar años con la hipoteca ahí inscrita sin... Que tampoco es malo. No, y No, por lo te mismo, hipoteca la casa. y por lo mismo también la norma ahora quiere que le establece un plazo al banco, una vez que está pagado, de que practique el Si lanzamiento. quiere quitar tu casa y ve, hoy está embargada. Está pagada, sí, está hipotecada, sí, pero está pagada. Y ahí se queda protegida. Claro, por el banco. Pero el acreedor siempre tiene que alzar, o sea, la gente a veces pregunta, el acreedor siempre. En el caso del banco, a veces el Servio, depende en quién esté a favor la inscripción. ¿Por qué al Servio? Porque a veces la gente adquiere la casa con subsidio. Entonces, legítimamente a lo mejor puede obtener la autorización del Servio, qué sé yo, alzar la prohibición, a lo mejor la gente le pagó antes, alzar la hipoteca. Prohibiciones. ¿Qué prohibición puede haber? Prohibición de no vender. Obviamente en los casos que hay subsidio, la idea es que la gente no se adquiera el inmueble para hacer negocio. Entonces, por eso existe esta prohibición que es legal. Para arrendar. Claro, hasta de arrendar. Exacto. O sea, ¿me gano mi casa por subsidio? ¿Y no Exacto. la puedo arrendar? No, ¿En cuánto En tiempo? 5 años. 5 años. Por lo menos. Exacto. ¿Desde que la terminé de pagar o desde que me la... Desde que se inscribe. desde que se... Claro. Por eso somos tan importantes también porque ayudamos a contar esos plazos. Y es súper importante que la gente inscriba sus propiedades y no deje las escrituras durmiendo en el colchón. Sí. Cuando se adquiere por bienes nacionales también tienen la prohibición de enajenar la casa. Obviamente porque hay un sentido social en regularizar eso en estricto rigor. Es un beneficio del Estado. Es un beneficio, claro. Saludo a la gente que es nacional. Mamá, te quiero mucho. No hagan negocios. Sí, ahí viene un saludo necesario, un saludo. No hagan negocios con esas propiedades. Ese es el mensaje. No hagan negocio. Ese es el mensaje. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando viene a hacer su... ¿Por en qué la me miras escritura? cuando dicen los errores que comete ¿Por la qué gente? le devuelven tanto? ¿Por qué le devuelven tanto las escrituras? Yo creo que uno de los más comunes es el tema de la inscripción, la foja, número y año, que muchas veces si una persona hace un contrato, lo lleva a la notaría para redactar la escritura y la escritura en el cuerpo donde la persona adquirió la propiedad, por ejemplo la señora Rosita se compró una casa, tiene su escritura pública y en la escritura, en el contenido va a decir título anterior inscrito a fojas. Pero al final de la escritura hay unos timbrecitos que dicen inscrito en propiedad, hipoteca, prohibición, por ejemplo. Entonces es muy común que la gente cite como inscripción lo que aparece adentro de la escritura. O sea, la foja, número, año, que dice título anterior. Y no el título de ellos. Entonces ahí todo eso va a tener que corregirse citando la inscripción vigente a nombre de la persona que está vendiendo, porque también a nosotros no nos va a permitir revisar si es que nos citan la foja, número y año de la inmobiliaria y la inmobiliaria tenía 200 unidades para vender. Entonces ahí quedamos un poquito entrampados. ¿Cuál será la que está vendiendo la señora? Entonces es importante que citen la inscripción vigente a nombre de la persona que vende. Ya. Sí. La rectificatoria la hace el conservador, la hace el notario o la hace el abogado que le encargaste que te hiciera la escritura.
Y depende, también podría que distinguir, porque en las escrituras se le da facultades a un tercero para que rectifique, o a las mismas partes, o no se le da facultad a nadie Eso es lo peor. derechamente. Eso es lo peor. ¿Y ahí qué pasaría? Tienen que ir las partes. Tienen que ir las partes. Los mismos que firmaron al principio tienen que firmar la rectificación. O sea, si hubo entre medio banco, no sé, inventando por testigo, el curita, todo. El perro. Son 9 hermanos que hicieron la sesión. Todos. Coyhaique, Antofagasta. Partieron todo. Uno tiene que ir con la señora, uno puede firmar solo, no. No le crees que va a firmar. Entonces también es súper importante que contenga facultades para rectificar. O al abogado, o a los comparecientes. Porque si no deberían volver todos a Todos firmar. los Exacto. juntitos. Y el ¿Cuántas otro, veces te pueden rectificar? las que quieran. ¿Qué quieren? Las que sean Las necesarias. que sean necesarias. Si cometen el mismo error y tropiezan con la misma piedra, van a tener que rectificar. Ya cuando la escritura es como Frankenstein, así, es mejor hacer una nueva, es Rectificada, mejor hacer rectificada, una nueva. La rectificada. rectificación de la rectificación. Sí, po. Ahí ya hay casos en que pucha, uno las ve y dice, mejor hagan una nueva, si esto no... Partamos de cero. Claro, para corregir, a ver, terminan enredando tanto el cuento que ya corregirlo es zapato chino, pues es una cuestión súper compleja. Ese otro error común a veces hace la gente hace la escritura teniendo a la vista la escritura anterior. Entonces puede ser que no vieron nunca la inscripción y esa escritura se parchó 20 veces y la inscripción tiene esa escritura más 20 más. Entonces la persona agarra la escritura que estaba mala y la copia. Entonces dicen, pero ¿y por qué me la reparan si es la misma escritura que yo tomé y la copié igual? Bueno, hay que ver la inscripción, porque a veces pasa que casos que hay más rectificaciones, hay minutas, hay cositas que se le agregan que a lo mejor son detallitos que igual a veces nosotros nos perdonamos y no somos malvados. De repente No tan crueles. una comita, una cosita. Borra esa parte. No, pero a veces son detallitos que son comitas. Nosotros no ganamos nada. Nosotros No, no editamos. Nosotros no. Perdón. Sí, no. Pero claro, son detalles que se perdonan, una coma mal puesta, un guión, siempre que no altere lo esencial. Pues. A veces la gente dice, no, es que yo puse el OTA en vez del OTB. No, eso es esencial. Es una pues. letrita 14, 12 Claro. en vez de 141. Claro, son detalles El- importantes. El pues. movimiento del guión. Son detalles súper importantes. Yeah. Lo otro, también creo que es bueno no ponerle tanta poesía a las escrituras. sí, Los abogados sobre poéticos todo siempre la se equivocan. rectificatoria. Hay que ser al grano. No darle lata. Señores Colegas. abogados, no estoy colegiado, no son colegas. Señores abogados, Sí. por favor, si hacen rectificatorias simples, donde dice, debe decir. Listo. No repitan todo de nuevo, no es necesario. Si venden un inmueble, si tienen departamento, estacionamiento y bodega del mismo proyecto inmobiliario, digan de qué son dueños y después cuentan la historia del proyecto inmobiliario. No la cuenten 3 veces, no es necesario tampoco, porque se hace mucho. Las cláusulas de venta, esas eternas. Juanito viene voluntariamente, con el pleno juicio, con todas sus facultades mentales, a vender, ceder, transferir, con todo el amor a tal. Y hay unas cláusulas eternas. Claro. En el justo precio, dona, lega, adjudica. Y a veces es mejor lo más simple. Fue hecha en doblones, pasada, Sí. escudo, Sí. ajustada. Tenemos una pregunta de eso. Lo más simple es mejor. Tenemos una pregunta de eso. Los doblones. Sí, no. No, sobre departamento u oficina, Con estacionamiento. estacionamiento y bodega. Pero solo hay rol de la bodega Y del departamento. y del departamento, O más no oficina. del estacionamiento. Uy, pero qué bonito tema. Porque ahí lo más común y lo más probable es que el estacionamiento sea de uso y goce y no sea unidad de dominio. Y por lo mismo no tiene rol. O sea, Chan. que nunca fue del que tiene Chan. el departamento o la oficina. Ahí yo creo que hay errores que son de fondo y de forma. A veces la gente sabe que es un estacionamiento de uso y goce, pero le dice estacionamiento y en la inscripción aparece estacionamiento y se ha transferido toda la vida así, hasta que los abogados se dieron cuenta que no tenía rol. Po. Claro. Y en otros casos ahí ya puede haber mala fe. Po. O sea, está vendiendo. Claro. Que compraron pensando que era uso y goce y resulta que la cuestión era de dominio, tenía rol de avalúo Y deuda. y deuda, una gran deuda de contribuciones. Puede pasar también. Puede pasar. Po. Y la Imagínate una persona que no tuvo idea nunca que el estacionamiento era de dominio, que pensó siempre que era uso y goce y jamás pagó las contribuciones. Entonces, si tengo una estación, compro un departamento en un condominio. No, condominio. En un edificio. En un edificio, mejor Ah, dicho. sí. Pero en un Que tiene condominio rural. estacionamiento. lo compro, tiene estacionamiento, debo verificar si tiene o no tiene rol mi estacionamiento y si pago o no pago contribuciones. Claro. Y si solo me dan
El uso y goce. ¿Qué significa eso? ¿Lo puede usar otra persona? Ahora significa muchas cosas y todavía no está claro lo que significa el uso y goce. Hace poco se dictó la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en abril de este año, y rigió in actum. Y es un tema bien delicado porque la ley se remite mucho a un reglamento que todavía no existe. Entonces, Muy bien. Eso nunca pasa, ¿cierto? Bien el legislador ahí. muchas normas, muchos artículos de esa ley que son actualmente inaplicables porque no tenemos reglamento al cual la misma ley se remite. Y en cuanto a los usos y goces, todavía hay mucho que discutir respecto a la obligación que tenemos los oficios conservatorios para inscribir esos derechos de uso y goce. Vamos a tener que revisar más el reglamento de copropiedad. Pero la persona finalmente es dueña del derecho de uso y goce, sí, pero va a ir asignado a una unidad del condominio, no a una persona. Por lo tanto, yo nunca podría venderlo por separado. Es un tema, noticia en desarrollo. Sí, noticia en Buena. desarrollo. Noticia en desarrollo. O sea, agradecemos a la persona que nos hizo esa pregunta. Esa pregunta. Esa pregunta. Nos quedó así como... Y obviamente los precios son distintos. Un estacionamiento de uso y goce va a tener un precio mucho menor que un estacionamiento de dominio. Mira. Cosa que las inmobiliarias parece que no saben porque lo venden como a 5 millones, 7 millones. Pero no es lo mismo si me lo vende con uso o goce de dominio o no. El dominio, claro. Claro, va a ser mucho más caro el de dominio. Po. Además que lo puede vender. El otro, en cualquier momento, a lo mejor se juntan los copropietarios y dicen, ¿saben qué? Esta parte donde estaban los usos y goce lo vamos a hacer ahora un jardín para los niños o una piscina. Pero si ese Te estacionamiento quedaste mío, sin estacionamiento. Es de uso y goce, pues no es de dominio. Y es un área común del Es condominio. un área común asignada para el estacionamiento de esa unidad. Po. O sea que si yo me pongo en el estacionamiento de alguien no tendría por qué reclamarme. Porque no es de él. Es que claro, Que ahí es la viene... única- Si es dueño del departamento y el estacionamiento es del departamento, está asignado a ese departamento, sí Ahí podría sí. reclamar. Claro. Sí. Ya. Por eso la naturaleza del uso y goce es muy rara, porque en estricto rigor uso y goce sería una especie de usufructo, pero no es así. No es así, está asignado por reglamento, se puede cambiar esa asignación. La venta también es muy cuestionada. hay que colocar en el generador de caracteres qué se refiere a usufructo. ¿Qué es un usufructo? Uy, qué bonito tema. No, pero eso ya va para largo. Po. No. Va corto y sencillo. Bueno, que la propiedad tiene varias, es como un huevito, como la cascarita le llama la Clara. El dominio se compone de estas tres facultades, usar, gozar y disponer. El disponer, yo hago lo que quiero con mi propiedad, la vendo, dispongo de ella, hago lo que quiera, y el uso y goce en el fondo es disfrutar de la cosa, usar sus frutos. Entonces yo me puedo desprender del uso y goce, y en apariencia la persona que está ahí es casi el dueño, porque O sea, está en esa te puedo dejar casa, lo En mi disfruta. casa viviendo, pero nunca va a ser tuya. Exacto. Puedes usarla y gozarla, pero nunca va a ser tuya. Siempre Sí. será mi casa. Sí, el derecho de habitación es otra cosa, pero sí, en estricto Podría rigor y en entenderse, apariencia, el usufructuario tiene casi todas las facultades del propietario, pero el propietario podría disponer de ella. Po. Y si tengo una casa de 10 años, entonces es mía. Bueno, ese mito me gusta. Sí, yo viví 10 años en esta casa, pago la luz, tengo todos los comprobantes, luz, agua. No, Tengo el ¿Puedo escribir certificado a mi de la Junta de nombre, Vecinos. no? Yo ¿Lo tengo puedo- el de la Junta de Vecinos. ¿Lo puedo escribir a mi de nombre? 3 periodos de Junta de Vecinos. Yo tengo los comprobantes, luz y agua por 10 años que no he Yo pagado. siempre cuidaba a la señora. Hay un tema con la posesión, pues. La posesión no tiene que ser clandestina ni violenta. Entonces, una persona que, por ejemplo, que puede pasar, y hay gente que pretende hacerlo, yo le arriendo un inmueble a una señora, se lo arrendé, hay contrato de arrendamiento, que sea una servilleta y firmar la notaría o firmar la casa. Hay contrato de arrendamiento. Y tengo una posesión, no tengo la posesión en realidad, o sea, tengo meros derechos de usar la cosa, ni siquiera de gozar, porque los frutos los percibe el dueño. Claro. Y en ese caso, la persona no tendría un título de posesión y si pretende tenerlo, sería una posesión violenta, sería clandestina porque se la está escondiendo al otro, está diciendo yo soy dueño a una institución, como vienen nacionales diciendo yo voy a regularizar porque tengo la posesión, porque soy el dueño, porque tengo un título que me habilita. Hay que tener un título habilitante, algo que diga por qué tú tienes la cosa. Si es un título de arrendamiento, estáis reconociendo dominio ajeno. Sí, nunca va a ser mío. no hay por dónde. No hay por dónde. Y a veces la gente paga las contribuciones y no sé por qué extraña razón, a veces impuestos internos o tesorería pone el nombre del que paga. Y la gente dice, yo soy dueño, soy el dueño de la casa y ahora me aparece el arrendatario en nombre de... o sea, la casa ahora es de él. Eso es súper común, la casa es de él, entonces ahora me la quitó. No, pues, la verdad es que cualquiera podría pagar las contribuciones de cualquier persona. No sé cuál es el procedimiento,
para que esas instituciones cambien el nombre de la persona, o la luz, el agua, qué sé yo, pero claro, en el fondo la única persona o entidad que le podría decir a usted no es el dueño, si es el dueño, es el conservador. Porque el registro se lleva acá, o sea, es como que yo le diga a una persona, usted no está casada, si eso es tema del registro civil, Claro. ¿ya? No es tesorería, no es impuestos Eso, el internos. certificado de avalúo no acredita el dominio. Exacto. Esa es la frase que tiene. Esa frase sacramental. Otra pregunta que tenemos, y fíjate sobre ese mismo tema, nos preguntó alguien que ve el podcast, ¿por qué ustedes no estaban en línea con el registro civil y el servicio de impuestos internos para que no tuvieran que estar pidiendo certificados de avalúo para poder chequear que la información que está ahí es la correcta? O sea, nosotros la chequeamos, nosotros sí la chequeamos, pero como cualquier persona, no. Porque no somos servicio público. Claro. Pero tenemos acceso diferenciado que nos permite tener mejor información respecto a los inmuebles, informes detallados dentro de la jurisdicción. O sea, que la jurisdicción de este conservador es Copiapó Tierra Amarilla, podemos revisar más detalles de los inmuebles, muy similar al certificado detallado de evaluación fiscal que da el servicio, pero es un informe. Podemos hacerlo. Y registro civil, toda persona Como tiene cualquiera, acceso a pedir sí. documentos Y eso de la resolver. jurisdicción, quiere decir que ustedes solo pueden registrar las propiedades que están en la comuna de Copiapó y la comuna de Tierra Amarilla. Así es. ¿Y hasta dónde dura? Y lo que está en Pulpito y eso no es de ustedes. No, pues ya es cartera. Y por ejemplo, yo vivo acá ya vivo en Serena y allá hice mi contrato de compra-venta en la notaría Serena. ¿Puedo hacerlo así con una notaría de otra localidad y venir a inscribirlo acá? Sí. Lo Sí. que manda es donde esté ubicado el inmueble para el caso de nosotros. Ya. Independiente si suscribieron la escritura incluso en un país extranjero mientras después la legalicen con todos los pasos que algún día si nos invitan de nuevo se los vamos a contar. Sí. Pero claro, pues se puede autorizar un documento en otro lugar, lo importante es que el inmueble se inscriba donde está ubicado. Y si por ejemplo tuvieras un inmueble que, no sé, Hacienda Castilla, que comparte parte de la comuna de Copiapó y la comuna de Caldera, hay que inscribirlo en ambos conservadores. Exacto. Y la rectificación también se puede otorgar en todos lados. O sea, hay gente que a lo mejor realizó el acto acá, vinieron las partes en una notaría de Copiapó y después se fueron de viaje también y si hay un error y no facultaron a nadie, a lo mejor quizás por error o desconocimiento, también pueden suscribir la rectificatoria en otro lado. ¿Ya? Eso es común, es súper común. Sí. Okay. Sí. A mí me quedaron muchos temas por conversar. Creo que la gente que nos va a ver va a tener Te van a muchas salir más dudas. Imagínate, cuando anunciamos hoy en la mañana que veníamos a grabar con ustedes, comenzaron a llegar Varias preguntas y te diste cuenta que algunas eran muy comunes, pero otras eran bastante más técnicas. Sí. Así que yo creo que vamos a tener que volver a juntarnos, si les parece bien. La gracia de todo esto es que las normas que nos regulan a nosotros, que es el reglamento, qué sé yo, el código, es súper escueto en algunas partes. Por tanto, hay cosas que son netamente de práctica registral y cosas que han hecho los conservadores a lo largo del tiempo. Pero siempre hay que revisar la norma. De repente la gente dice, chuta, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y a veces la misma norma da la solución y es súper simple. Y nosotros, al menos en este conservador, nunca hemos sido mañosos en ningún sentido. O sea, si la norma establece algo, hay que cumplirla. O sea, nosotros no hay frases sacramentales, no hay cosas no es necesario raras. hacerles un juicio para obligarlos No. a inscribir. No, y hay tanta norma nueva que a veces hay cosas que nosotros llegan y uno no las sabe y en el camino va aprendiendo. Y viene el abogado y a veces nos explican ciertas cosas y se hacen, o sea, no... Eso es algo que caracteriza particularmente a este oficio, que es la intención que se tiene de parte de nuestro conservador de acá de Copiapó, que es justamente ayudar a la gente. O sea, si tienen problemas con algo, nosotros tenemos toda la disposición, nosotros como equipo del conservador, toda la disposición de poder ayudar para que las cosas se inscriban, no poner trabas para que no se inscriban, que sería ilógico. Claro. ¿Dónde puede contactar la gente, buscarlos para poder hacer consultas? www.conservadorcopiapó.cl. Ahí hay un chat, es para consultas de operaciones en trámite, no consultas como para abogado particular, porque nosotros somos abogados del oficio. Entonces, no podemos atender cualquier consulta que nos hagan respecto a casos particulares, porque para eso están nuestros queridos compañeros de labores que trabajan fuera del conservador. Eso es bueno porque hay trabajo para ellos. Sí, pues. Sí. Si contestáramos nosotros quedan sin trabajo.
Claro. Claro. Así es. Pero, Muy bien. pero los detallitos ahí los podemos resolver todos, de repente correos donde enviar las escrituras, porque hay conservadores que reciben solamente por mesón cosas. Nosotros, por ejemplo, nos pueden enviar las cosas por correo con firma digital avanzada y se les da acceso repertorio y todo. El acceso a nuestros servicios digitales, que tenemos un montón para poder pedir copias, certificados. Entonces ahí también nosotros orientamos un poquito para que puedan obtener los datos de inscripción, a qué link tienen que entrar, cosas así. Somos bien prestos a ayudar también en eso. Perfecto. Creo que la invitación está hecha para la segunda parte porque nos quedaron muchos temas. Pueden Van invitarnos aparecer a más animar. Sí, Más muy bien, temas, muy más bien. temas, más temas, porque nos queda esto de cómo, ¿no les ha pasado que llega alguien y les dice, mi mamá vendió una casa en la década del 80? Sí, po. ¿Y dónde queda? ¿Allá en la colina? Más o menos. ¿Algún dato? No. Que por ahí para el 80 más o menos, entre el 80 y el 90. En el próximo episodio vamos a saber cómo se llega a esa escritura con esos datos. O mi tía está en el extranjero también. La señora Juanita está en el extranjero y quiere vender allá la casa. Sí. ¿Puede? Oh, No puede. Muy bien. Está muy bueno. Se fusionaron las sociedades, tenemos un inmueble, ¿cómo lo hacemos? También. Mira. Muy bien. Claro, porque las sociedades tienen muchas propiedades y a veces se fusionan, se van para allá, se van para acá, se dividen, le asignan a uno. Y claro, ahí tienen sus particularidades. Muy bien, pues nos quedaron otras cosas. Espero que les haya gustado, nos hayamos divertido todos y nos vemos. Muchas gracias por recibirnos, por contestar nuestras dudas. Cuando Y quieran. nos vemos Gracias a pronto, ustedes. espero. Chao, pues. Nos Muy vemos. bueno, Gracias a Adiós. ustedes. Chao. Encantados de todo. felices.